En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos meditando los misterios de la pasión de Cristo. Estamos como en el pórtico de entrada. El otro día meditábamos la última cena, que yo os invitaba a dividir en tres partes. La última cena, la Eucaristía, el lavatorio de los pies, que es lo que vamos a hablar hoy, y el discurso de despedida de Jesús. El lavatorio de los pies lo tenemos en en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Juan, en la última cena, no nos narra la institución de la Eucaristía. Juan habla de la Eucaristía en el capítulo 6 de su Evangelio, pero no habla de la última cena eucarística, sino como en la última cena el Señor hace el lavatorio de los pies. Por eso podemos introducirlo en la contemplación que hacíamos el otro día de la última cena, pues podemos introducir ahora en medio de esa cena el lavatorio de los pies. ¿En qué momento el Señor de la cena, en qué momento el Señor lavó los pies de los discípulos? Bueno, pues no está muy claro. Lo que sí que está claro es que el Señor lava los pies a los discípulos en el capítulo 13. Después dice que va a ser entregado y luego le da un pedazo de pan a Judas, y dice que después del pan entró el diablo y Judas salió. Por lo tanto, lo más probable es o bien que el lavatorio fuese primero, luego la cena y después la traición de Judas, o que fuese primero la cena, luego el lavatorio y después la traición de Judas, ¿no? Ahí cada uno un poquito que lo sitúe como quiera. ¿Hay razones para pensar que el lavatorio fue al principio? Pues porque al principio de una cena pues uno se lava, ¿no? Y nada más llegar de la calle, pues llegas y te lavas los pies, ¿no? Pero hay otros motivos para pensar que fue después de la última cena, que también fue un gesto de Jesús extraño, profético, que les dejó atónitos, ¿no? En ese sentido el Señor haría tres gestos que dejarían atónitos a los discípulos: la consagración del pan, la consagración del vino y el lavatorio de los pies, ¿no? Yo me inclino a pensar que fue después de la última cena, que fue después de la Eucaristía, porque es un gesto rompedor, tan rompedor que ya Judas no aguanta más y se va. Y se va, y el Señor hace el discurso de despedida, y además por lo que dice justo en el discurso de despedida parece como que empieza a decirlo cuando ya se van camino al huerto de los olivos a cantar los salmos. Entonces yo me inclino a situarlo al final de la Eucaristía, y por eso sitúo aquí la meditación del lavatorio de los pies. Perdón. La oración preparatoria: Señor, te pido gracia para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Después del primer preámbulo, que es traer la historia. Traer la historia, pues como antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavar en los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Esta es la historia, que Jesús hace una cosa rarísima, siendo el Maestro y siendo el Señor. De repente coge y se pone a lavar los pies a los discípulos, y se pone de repente a lavárselos y a inclinarse ante ellos y a secárselos. Y eso pues es una cosa bastante fuerte, traer la historia. Segundo, composición viendo el lugar. Para eso nos ha podido ayudar ya la contemplación de la Eucaristía de la última cena, porque fue en el mismo lugar. Podemos volver a imaginarnos el mismo sitio, las mismas circunstancias, el mismo todo. Y el tercero, demandar lo que quiero. Demandar lo que quiero, San Ignacio de Loyola, pues podemos coger la misma petición que San Ignacio propone para la última cena, ¿no? Que sería: será pedir aquí dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Después de esto,
los 3 puntos. Después de los 3 preámbulos, los 3 puntos. El primero, ver las personas. Una vez más, como si presente me hallase. Me puedo situar como si yo fuera Juan, como si fuera Pedro, como si fuera Santiago, como si fuera Judas. E ir viendo cómo el Señor va poco a poco lavando los pies a unos, a otros, a otros, a otros. Ver cómo el Señor me lava los pies a mí, ver la cara que tiene, ver las personas. Segundo, oír lo que hablan. Pues como a lo mejor estarían todos callados, pero Pedro nos dice, Juan 13, en el versículo 6, llegó a Simón Pedro y éste le dice, Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía bien quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavar los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es decir, el Señor, aquí, cuando decimos, dice San Ignacio, oír lo que hablan, pues podemos oír ese diálogo entre Jesús y Pedro, podemos oír esas palabras de Jesús, oírlas y reflexionar para sacar algún provecho. Oír lo que Jesús dice, lo que Pedro dice. Imagínate que tú has elegido meterte en el papel de Pedro, pues ver cómo Jesús te lava los pies y cómo tú le dices que no y cómo él te dice que sí. O meterte en la piel de Juan, ¿no? Y ver pues con lo que estás al lado de Jesús y lo que le dice a Pedro, lo que Pedro le dice, ¿no? O en la piel de Santiago y escuchar lo que Jesús dice al final, pues igual que yo he lavado los pies, también debéis lavar los pies unos a otros. Entonces meditar en esas palabras. Y el tercero, mirar lo que hacen. Ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, mirar cómo se desenvuelve la escena del lavatorio de los pies. Fijaos que cuando el Señor le dice a Pedro, dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Decía esto porque sabía bien quién lo iba a entregar. Es decir, que Jesús le lava los pies a Judas. Judas estaba allí presente y el Señor le lava los pies a Judas. Podemos, en el mirar lo que hacen, pues ir viendo lo que cada uno hace, la reacción que tiene, las caras que pone Judas, la impresión que le causa el hecho de que el Señor lave los pies a los discípulos, lo que hace Juan, lo que hace Pedro, lo que hace cada uno, mirar lo que hacen y reflexionar para sacar algún provecho en este lavatorio de los pies, teniendo en cuenta los 3 puntos que nos ha dicho que hay que añadir a la hora de contemplar la pasión. Considerar lo que Cristo Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Segundo, considerar cómo la divinidad se esconde, es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace. Y el sexto, considerar cómo esto lo parece todo por mis pecados. Por lo tanto, con esos 3 puntos, ¿verdad?, muy importantes, que el Señor elige padecer, elige humillarse, elige abajarse, elige lavar los pies, que el Señor podía, que la divinidad se esconde en la imagen de un siervo, y podría haberse levantado contra Judas y decirle, oye tronco, y no lo hace. ¿Y cómo lo hace? Por mí, lo hace por mis pecados, ¿no? El lavatorio de los pies lo hace en el fondo por mí, por mis pecados, para que también yo sea liberado de ellos, pues como un anticipo del gran lavatorio de los pecados que va a hacer Jesús en la cruz. El lavatorio de los pies es también un anticipo de la cruz, es también un anticipo del gran servicio que Cristo ha hecho. A nosotros físicamente el Señor no nos ha lavado los pies, pero sí que nos ha lavado los pecados con su sangre, que es mucho más fuerte que lavar los pies. Y obviamente está en estrecha relación con eso. Está en estrecha relación con eso. Y acabar con un coloquio, con un diálogo con Cristo nuestro Señor, o como decía también más adelante, con la Madre o con el Padre, según el contenido de lo que hemos contemplado. Pues hemos contemplado el lavatorio de los pies, hablar con el Señor sobre el servicio, sobre su humildad, sobre mi falta de humildad, sobre que yo soy como Pedro, que no me dejo lavar, sobre que yo soy como Judas, que me escandaliza que el Señor esté ahí, que parece que no hace nada, que no. Entonces, el diálogo, ¿vale? Por lo tanto, os invito a meteros con la imaginación en el lavatorio de los pies. Acordaos que la
fuerza en la contemplación ignaciana está en la imaginación. Oración preparatoria, traer la historia, ver el lugar, pedir lo que quiero y después la aplicación de sentidos, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen, reflectir para sacar algún provecho en mí mismo, teniendo en cuenta que el Señor elige sufrir, que la divinidad se esconde, que lo hace por mis pecados, contemplar despacio todo el lavatorio de los pies, de principio a fin, con todo lujo de imágenes y terminar con un coloquio o con un diálogo. Y después de eso, como siempre, pues rezar un Padre Nuestro, una Ave María, depende de con quién hayamos hecho el coloquio, o si queremos hacer el coloquio con el Padre, con el Hijo y con María, o con el Espíritu Santo, el coloquio, cada uno con quien quiera. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.